Bienvenidos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de un spoiler para la serie Gel, Petri Shore. La carta de renuncia que Tull presentó a los superiores el día anterior había sido aprobada y entró en vigor de inmediato. A la luz de esos hechos, incluida la ocasión en la cual un excomandante terminó desapareciendo de este mundo. La Oficina Central de Investigaciones tenía un comandante en funciones que estaba trabajando para restablecer rápidamente la normalidad. Esta situación hizo que muchas personas se fijaran en la mujer policía que era hija del comandante Tesh. Afirmaron que el público podría perder la confianza en la policía si continuaba cumpliendo con sus funciones. Tull no esperó que la obligaran a dejar de trabajar, sabiendo que su estado mental ya no podía soportar la carga, ya fuera como hija de un comandante egoísta y avaro por el poder, o como la hermana de un presidiario. Eso era imperdonable ante todo el mundo. Tull fue a despedirse del inspector Pichek. Cuando llegó a su despacho no hubo más conversación que el silencio para que las cosas siguieran avanzando. El alto oficial de policía miró por la ventana y pensó para sí mismo. Tenía buenos recuerdos de su trabajo con esa subordinada. Respeto tu decisión. El inspector intentó mantener la voz firme. Pero si te invito a que salgamos algún día, no te niegues, recuérdalo. Siempre lo llevaré para ver el fútbol en cualquier lugar. Tull seguía haciendo comentarios que siempre hacían sonreír levemente a la otra persona. Tull, nos dijeron que te ibas hoy. ¿Por qué no me lo dijiste? Con voz temblorosa se quejó la otra persona sin hacer ningún esfuerzo por ocultar la tristeza. Se acercó y la abrazó, dándole consuelo. Por favor, no te quedes callada. Promete que te mantendrás en contacto conmigo. Tull respondió con un murmullo. Suéltame, ya no puedo respirar, se quejó la teniente Tull con la otra persona que se estaba despidiendo de ella. El inspector Pichek solamente se rió, se acercó a las dos jóvenes que estaban abrazadas y les dio una palmada en los hombros. Tull decidió vender la casa en la que ambos vivieron durante varios años. Tal vez no hubiera obtenido mucho, pero era mejor que quedarse atrapada en el mismo lugar, donde no podía dormir todas las noches. A menudo se despertaba conmocionada por pesadillas, en las que su hermano lastimaba a alguien, y a veces ella fallecía en sus sueños. Algunos objetos habían sido trasladados, otros donados. Dee no se atrevió a dar sus pertenencias a nadie, así que las puso en una caja aparte y las guardó. En ese día los voluntarios pasarían por su casa para ayudarle a empacar las cosas después del trabajo. Solo una amiga cercana del trabajo sabía dónde se mudaba. Aparte de eso, Tull no había contactado con nadie. Sacó un álbum de fotografías de la infancia. Lo abrió y observó mientras esperaba la llegada de su amiga. Recordó que su hermano siempre estuvo allí para ella, cuando sus padres se divorciaron, cuando su madre huyó para volver a casarse, cuando falleció la abuela. El álbum de fotos estaba lleno de recuerdos. A menudo se detenía a mirar la foto de su hermano mayor, su rostro sonriente, adornando el uniforme de chef en sus días de escuela. Ahora, ¿quién lastimarás? Tull, sin darse cuenta, derramó lágrimas. Decidió cerrar el álbum antes de mirar al techo, esperando que sus lágrimas regresaran porque ya no quería estar triste. El timbre sonó en la puerta principal. Su amiga había llegado. Tull se secó las lágrimas, ajustó su expresión a la normalidad antes de caminar hacia el frente, abriendo la puerta para dar la bienvenida. Sin embargo, la persona que estaba allí no era ella. Rand se paró frente al portón, como si hubiera estado ahí por mucho tiempo, pero con dudas de tocar la puerta. Ella no lloró, no quería derramar lágrimas, solo quería ver cómo estaba su novia. Verla la tranquilizó. No se saludaron, nadie inició una conversación, solo hubo silencio, apretando fuertemente sus corazones. Pasaron varios minutos antes de que Tull finalmente dijera en voz baja que invitaba a Rand a que entrara, porque el cielo afuera estaba muy oscuro, a pesar de que solo eran las 5 de la tarde, insinuando que llovería. Dentro de la casa vacía, algunas de sus pertenencias habían sido robadas. Todo lo que quedaba eran muebles grandes, una mesa de comedor, a la que Tull invitó a Rand a que se sentara. Pero antes de caminar para buscar agua para ofrecerle a la invitada, la pequeña mano la sostuvo de su camisa. Su última visita en esa casa terminó con un ataque secreto de alguien en quien confiaba. Todavía era demasiado para que ella lo aceptara, y Tull pareció entender lo que quería decir, por lo que aceptó quedarse allí y no alejarse de ella.
Díganme ustedes qué les pareció el spoiler. Cuídense mucho. Bye bye.